Muy bien, vamos a cubrir el principio del objetivo. El principio del objetivo. Debe haber un objetivo, tenemos que tener un propósito para la guerra espiritual. Muchas veces se enseña la guerra espiritual desde el punto de vista de estamos bajo ataque, el enemigo está haciendo eso, pero tienes que recordar que nosotros somos los victoriosos. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, así que nosotros estamos moviéndonos, atacando el infierno, y si vamos a movernos hacia el frente tenemos que tener un objetivo particular, tenemos que ir de un objetivo a otro. Nunca viva sin objetivos. En tiempos modernos tenemos que tener una meta, así le decimos, ¿verdad? Tenemos que tener una meta a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Así que esto cae en esa categoría. La definición significa definir un objetivo decisivo y alcanzable para cada operación espiritual militar. Persigue un objetivo que es crucial con fuerza y determinación. De nuevo, vas a ver vez tras vez aquí, y es esto: muchos cristianos se han confiado en estar pasivos. Y el problema es que es fácil, ¿verdad? Nada más relájate, descansa. Y es por eso que mucho de la soberanía del punto de vista calvinista, ¿verdad? Todo lo que pasa es voluntad de Dios, entonces ¿por qué haré algo? Pero si fuera verdad, eso estaría de acuerdo con ello, pero no es verdad, porque Dios nos ha mandado a hacer cosas. Así que dice, en cada guerra, cada batalla, cada gran esfuerzo, debe haber objetivos claros y específicos. Cada persona es responsable de una parte del resultado y debe conocer exactamente cuáles son los resultados deseados y cómo deben medirse. Cuanto mayor sea el grado de claridad, es más probable que se logre el objetivo. ¿Sí? Así que no debe haber metas no claras o cosas que no se vean claramente. Tienes que saber exactamente cómo lograr el objetivo, qué objetivo quieres lograr ir hacia allá. De hecho, en la enseñanza militar habla del terreno, el clima, las personas, el equipo, todo esto. Si las iglesias operaran de esa forma, es increíble cuánto más rápido avanzarían el evangelio. Pero algunas personas, porque este es el asunto, tienes dos grupos diferentes de personas. Uno que no cree en nada espiritual y la mayoría de las cosas del cristianismo es algo natural. No hay sanidad, no hay poder. El poder de Dios no está presente, es muy a nivel natural solamente. Lo que haces es lo que importa y qué tanto te esfuerzas. Y está el otro lado, todo es espiritual, todo es sobrenatural, y si no es sobrenatural no es de Dios. Y tienes esos dos extremos en este espectro, y muchas veces cuando hay persona que está de un lado del poder, sí, el poder de Dios es sobrenatural, todo es sobrenatural y todo, pero como pueden producir ese poder, pueden llegar a una sobreespiritualidad que llega a ser falsa. Y dices, veo esto, empiezan a decir, y muchas veces empiezan a hacer cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. De hecho, la Biblia dice básicamente que empiezan a profetizar de la vanidad de su mente. Entonces eso puede pasar porque no pueden producir poder. Y luego está el otro extremo, que no cree mucho en el poder sobrenatural. A lo mejor pueden creer que Dios les da poder para poder ganar un argumento, para poder predicar. Pero bueno, el punto es que si pudieras traer a ese grupo de personas del punto de vista natural hacia lo sobrenatural y los super espirituales,
que dice, no, me guía el Espíritu, solamente voy a esperar a que se ha movido y todo se trata de eso y no hay nada práctico y nada. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando yo crecí en la iglesia bautista y visité una iglesia pentecostal, mi, mi mamá era más pentecostal que otra cosa y mi papá era más nazareno y metodista y era la iglesia social a la que había que ir porque era bautista. Y es por eso que mi papá, que era policía, iba ahí. Y como joven, como adolescente fui a seminarios que me enseñaban cómo testificar y cómo predicar en la calle. La iglesia pentecostal solamente se trataba de qué tan alto saltábamos y qué tan rápido corríamos, pero en la iglesia bautista sí nos enseñaban. En la iglesia, en la, en la iglesia pentecostal era todo nada más de orar fuerte y a ver si pega alguna de las oraciones que estamos haciendo. Y muchas veces eso es lo que hacíamos, pero cuando crecí en la iglesia bautista, yo creía en la sanidad y en el poder. Mi mamá me decía, el Señor te sanó cuando eras niño y todo esto, así que cuando a mi papá le disparaban, de hecho una vez le pegaron con una, ah, una llave de cruz en la cabeza, se accidentó varias veces, eh, un montón de cosas que le pasó, pero siempre que pasaba, la policía nos ayudaba, perdón, nos llamaba y nos decía, pasó esto, y me decía mi mamá, dile a tu papá dile, perdón, ahora, porque a tu papá algo le pasó seguramente, y luego nos llamaban por teléfono y efectivamente había pasado. Entonces, era una cuestión normal porque mi papá era policía, obviamente pasaban muchas cosas cuando yo crecía, pero no sabíamos cómo operar en poder, pero simplemente orábamos y decíamos, Señor, haz algo, pero en la iglesia bautista sí planeábamos cruzadas y campañas y lo planeábamos para testificar, pero no teníamos el poder para poder apoyar esa predicación. Y, y en la iglesia pentecostal está el don de lenguas y todo este avivamiento, pero dejas de salir y todo se trata de estar dentro de la iglesia, hacer cosas adentro, en vez de salir a la iglesia. Entonces, el problema es que ahora en la iglesia, en muchos círculos carismáticos especialmente, hay todo tipo de cuestiones espirituales, pero eh, dice, no, es que tenemos que fluir y así como se van dando las cosas, pero no, es que Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Él tenía ya un plan en su mente exactamente cómo iba a ocurrir el orden del sistema solar, todo eso. Así que Él no se ofende si tú planificas. El Espíritu Santo va a obrar a través de nuestros planes y nuestro propósito es glorificar a Dios. Así que este es el propósito del objetivo. Puedes planear e integrar el poder del Espíritu Santo en tus planes y esperar que Dios se va a mover en poder aún en tus planes. Entonces no tenemos que tener cosas no definidas ahí nada más en el aire, sino tenemos que definirlos. O esa meta final de la Gran Comisión, esa es la meta final, pero luego tiene que haber otras metas más pequeñas que te llevan a cumplir el mayor objetivo. Entonces, dice, el principio de objetivo es aplicable a todos los niveles de la operación. Las metas de una pequeña unidad de guerra se suelen modificar con frecuencia en la planeación de campañas o guerras, pero rara vez en medio de una batalla. Es decir, se pueden alterar, pero en medio de la batalla no vas a cambiar nada. ¿Por qué? Porque peleas como entrenaste. Entonces tienes que entrenar como quieras pelear. Y la mayoría de los cristianos no hacen eso.
Así que el objetivo debe tener las 5 cualidades siguientes para lograrlo. El objetivo debe ser claro, debe ser absolutamente claro a todos los que están esperando ser instrumentales en alcanzarlo. Ahora, hay una excepción, bueno, no es realmente una excepción, pero si estudias las campañas de Stonewall Jackson, él era conocido por mantener sus planes secretos aún de sus comandantes de campo. No sabían qué iba a hacer hasta el momento cuando les mandaba una carta y les decían, esto es lo que quiero que hagas. Y ahí es cuando se enteraban. Así que en ocasiones había ese elemento de sorpresa que le permitía ganar. Pero nota que la sorpresa solamente era a la persona que no necesitaba saber hasta que tuvieran que saber. Y muchos cristianos, Dios nos dice que hagamos algo, piensan hacerlo, lo evalúan y luego lo quieren hacer y le dicen a todo mundo y de repente el enemigo ya sabe exactamente qué van a hacer, así que hace todo lo posible para obstaculizar. Les puedo dar ejemplos personales uno tras otro que estaba planeando ir a ciertos lugares de cierta forma y si hablaba de ello, el enemigo empieza a tratarme de bloquear. Y si no hablo de ello y simplemente lo sorprendo, entonces no hay problema. No hay interrupciones en la ejecución, pero hay muchas personas que pueden ser espontáneos y otros que si haces algo espontáneo no saben qué hacer porque no saben cómo ser espontáneos. Así que muchas veces en el momento que les dices, de repente ya, no saben qué hacer porque no les gusta la idea de ser espontáneos. Entonces ellos llegan a ser el obstáculo. Así que tienes que saber, ser sabio a quién incluir y a quién no incluir en los planes. Algunas cosas las tienes que mantener en secreto hasta el momento que es necesario revelarlas. Así que seguimos acá. Número 2. El objetivo debe ser alcanzable. El objetivo debe ser realista. Lo bueno de esto es que con fe todas las cosas son posibles. Así que realista quiere decir, puedo creer en Dios, puedo confiar en Dios y creerle por esto, que va a ocurrir esto. Y si puedes, o más bien si no puedes, no es realista. Pero si puedes creer, es realista. Por ridículo que le suene a otras personas, si puedes confiar a Dios con algo, es realista. Y entonces debe ser realista y estar dentro de la capacidad de la unidad asignada para lograrlo. Si no es así, debe definirse más y reducirse hasta que se ajuste a estos requisitos. Conviértelo en 3 diferentes objetivos y completa cada uno de ellos. Por ejemplo, si la meta general es muy grande, si Dios te lo dio y dices puedo confiar en Dios en cuanto a esto y le dices al grupo que se supone que lo va a ejecutar y de repente se apanican y dicen no, esto está demasiado grande, no podemos hacer esto. En ese punto dices, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a partirlo en 3 partes y vas a hacer esto. ¿Puedes hacer esta pequeña parte? Sí puedo. Ok, entonces completa esta parte y luego de ahí pasamos a la siguiente y a la siguiente. Ahora, una de las cosas que siento transparente, uno de esos obstáculos, esas áreas en las que yo tuve que aprender rápido al principio, es que había cosas que no podía compartir con mi familia. Obviamente éramos mi esposa, yo y mis hijos iban conmigo, mis hijas estaban en la mesa de libros, mi hijo en la cámara, pero me di cuenta que en mi familia con quién podía y con quién no compartir. Y sabía quién iba a decir, ay, esto es demasiado grande, no, es demasiado, tienes que frenar, tienes que hacer así, tienes que tomarte un descanso. Y me di cuenta quién me animaría o quién trataría de desanimarme y tratar de que frenara. Y tenía que ser juicioso en cuanto a lo que compartía con las personas. Y muchas veces era cuestión de preferencia personal. Este día vamos a hacer esto. No, es que teníamos planes de hacer esto. Entonces ya vi por qué piensas que es imposible. Nada más no querías hacerlo porque tenías otros planes. Pero cuando empecé a contratar a más personas, entonces pude incluir a otras personas en vez de confiar solamente
en solamente unas personas. Obviamente no tenemos un staff muy grande ahora, pero antes habíamos empezado con aún menos personas. Así que en algún punto trataré de juntar a todo el staff. Obviamente están haciendo cada uno haciendo el trabajo porque estamos en el seminario. No quiere decir que todo lo demás termina. Las llamadas, las peticiones de oración siguen llegando, órdenes de libros que tienen que salir. Obviamente hay cosas que no podemos detener, pero en algún momento los quiero presentar a todos aquí porque créanme, no podría hacer lo que hago sin mi personal aquí en la iglesia y tenemos el mejor equipo que hemos tenido en la historia de este ministerio en este momento. Así que estamos muy complacidos con el equipo que tenemos en este momento. Así que lo siguiente, número 3, debe ser decisivo. No de nada sirve tener un objetivo que no logra nada. Así que tiene que ser decisivo. El objetivo debe ser significativo, útil y debe valer la pena para contribuir con el logro de otros objetivos de orden superior. Es decir, lo que estás haciendo debe ayudar a lograr la meta más grande que has puesto enfrente. Entonces, los recursos disponibles no deben ser arriesgados por objetivos que no valen la pena el gasto o el riesgo. Los objetivos deben avivar la pasión de los soldados, es decir, lo que sea que quieres lograr, hazlo más grande, porque normalmente las metas pequeñas no inspiran pasión. Cuando dijo Kennedy, vamos a poner a un hombre en la luna esta década. Era una meta enorme. ¿Qué crees? Lo logramos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que los desafías. Si ves todas las tendencias más grandes, son más grandes. Por ejemplo, los desafíos o las tendencias más grandes es CrossFit, por ejemplo, en cuanto a actividad física. Usas un grupo, un ejercicio en grupo y se están empujando unos a otros para llegar a ser el mejor atleta personalmente. Y las personas el día de hoy, especialmente los jóvenes, quieren tener desafíos. Es por eso que las iglesias pierden tantas personas, pierden muchos jóvenes, porque las iglesias no están desafiando a los jóvenes. Los mormones están creciendo mucho porque ellos desafían a los jóvenes. Estaban entrevistando a un líder mormón y el 85% de jóvenes van a misiones. Y dice, ¿cómo le haces? Porque les dan 2 años de su vida a esas misiones. En vez de ir a la universidad, saliendo de preparatoria, van a la misión por 2 años. ¿Cómo haces eso? Porque hay iglesias que ni siquiera logran ir, que los muchachos vayan al campamento, a un campamento de verano. Y la respuesta fue, eso es lo que se espera, esto es lo que tienes que hacer. Y desde que son niños, al crecer les dicen, esto es lo que se espera de ti, tienes que ir al campo misionero por 2 años. Así que para cuando tienen 18 años, ni siquiera lo cuestionan, la mayoría, el 85% de los jóvenes. Y dije, wow, y si la iglesia cristiana se diera cuenta de esto y empezara a esperar que sus hijos fueran a misiones por 2 años. Los israelitas, por ejemplo, cuando cumplen 18 años, todos los israelitas deben ir al servicio militar por 2 años. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sobrevivir como nación. Bueno, pues estamos en un asunto de supervivencia espiritual en la iglesia. Que los muchachos vayan a la misión, que sean, es decir, al final del día, la gente quiere ser desafiada. Es por eso que hay tanta gente que la selección, por ejemplo, de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, hay todas estas cosas diferentes porque son desafíos especiales. Las fuerzas especiales en ningún ramo del ejército nunca les faltan aplicantes. Hay como un 85% de personas que no logran entrar,
pero siguen teniendo un número enorme de personas que siguen tratando de hacerlo, aunque todos saben lo difícil que es entrar a esas fuerzas élite, porque la gente quiere lograr cosas que sea un desafío, y tenemos el desafío más grande, porque no hay nadie más que pueda hacer lo que un cristiano puede hacer más que los cristianos, y tenemos que darnos cuenta de esto y caminar en eso. Siempre digo, algún día quizá tengamos una máquina que te puedas conectar a la cabeza, y cuando hable alguna de las cosas que hemos visto, que lo veas la imagen de lo que estoy pensando. Tenemos 44 álbumes en mi biblioteca. Tenemos miles de fotos por los últimos 20 años viajando y mostrando los lugares que hemos estado, sanidades donde hemos estado, y la gente no se da cuenta el potencial que puedes ver si no te quedas cómodo. Aún yendo a otro país, te enfocas rápidamente. No estás distraído porque no estás en tu casa. Aquí en Estados Unidos te distraes porque estás viviendo tu vida, estás en tu casa, pero cuando voy a Sudáfrica, por ejemplo, a Ucrania o cualquier otro lado, regreso al hotel, no tenemos mucho ahí, me enfoco, no tengo todas las cosas que me distraen. Hay gente que no me puede hablar por teléfono, así que pero puedo enfocarme. Entonces me ayuda a tener éxito. Y lo que he tratado de hacer es tratar de recrear esas circunstancias y tratar de vivir como un misionero aquí donde vivo para lograr más cosas. Y el punto es decidir vivir de cierta forma tu vida y caminar y avanzar en ello. Así que simplifica. Siempre decimos, simplifica todo lo que puedas tu vida. Número 4, debe ser un objetivo específico. Tu objetivo debe ser objetivo. El objetivo debe ser medible. Debe expresarse de tal manera que sea claro si se ha cumplido o no. Bien, una tercera persona debería ser responsable de juzgar si se ha alcanzado o no el objetivo. Es decir, tienes que escribirlo. ¿Qué dice la Biblia? Escribe la visión y hazla clara para que el que corra la lea y corra. Es decir, tiene que ser claro para que la gente pueda decir, ok, lo hemos logrado o todavía no. Número 5, debe ser con un límite de tiempo. Debe haber una fecha límite. Esto trabaja muy bien para metas a corto plazo, pero también a medio o a largo plazo. Pero esos cortos plazos tienen que ser buenos. A lo mejor no tienen que ser el mismo tiempo. No puedes decir, tenemos 4 pasos para llegar a esta visión y tenemos un año para hacerlo. Pensarías automáticamente, ok, son un paso diferente cada 3 meses. No necesariamente. A lo mejor el primero es un mes, o a lo mejor el primer paso son 6 meses. ¿Por qué? Para lograr lo primero. Porque para comenzar algo siempre es lo más difícil. Cuando comienza, entonces ya puedes avanzar más rápido y esas piezas empiezan a moverse más rápido. El 80% de la energía que se usa en el lanzamiento de un cohete espacial ocurre en los primeros segundos del lanzamiento, porque tiene que romper la atracción gravitacional de la Tierra. Lo mismo cuando quieres lograr algo para Dios, siempre el comienzo tienes que romper esa atracción gravitacional de la sociedad y de las distracciones, y la mayor fuerza es al principio, porque ya después se va poniendo más fácil. Siempre comenzar es lo más difícil, porque tienes que cerrar tus oídos a todos los que dicen que no se va a poder y que es muy difícil, y la mayoría de tu energía va a ser utilizada al principio. Siempre digo que el éxito trae éxito. Una vez que tienes ese ímpetu, es más fácil avanzar. Entonces debe haber una fecha límite específica junto con los plazos para el logro del objetivo. Se debe dar una fecha y hora específica para la conclusión de un objetivo decisivo y específico. Ahora, ¿qué está la cosa? Yo creo que el Espíritu Santo me trajo esto a mi atención. Esa es la tentación que puedes pensar. Estamos aprendiendo estos objetivos y muchas veces queremos aprender los objetivos y sin hacer nada.
Entonces te digo, es bueno, y vamos a terminar en este principio, para que cuando te vayas de aquí, revísalo, analízalo y piensa, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Y empieza a preguntarle a Dios. El Señor te enseñará cosas por venir y qué hacer paso a paso, pero haz un plan. Planear es todo, pero la planeación es todo, pero el plan no es nada. En cuanto pones el plan escrito, ya el Señor sabe para dónde vas y qué ajustes tiene que hacer en ti para guiarte, porque tu plan no va a ser perfecto, amén. Pero Dios te lo puede ajustar. Dice, ok, no es exactamente como quiero que lo hagas, pero haz 10 grados hacia la derecha, entonces ya ajustarlo. Es mejor ajustar al principio que cuando estás ya lejos, avanzado, y tienes que hacer una vuelta de 90 grados en vez de una de 10 grados. Entonces, siéntate y pregúntale a Dios cuando llegues a casa. Señor, ¿qué plan tienes para mí? ¿Cuál es el plan? Ahora, puede ser relacionado a tu carrera en el trabajo o algo específico, porque recuerda, esto nada más son cosas espirituales, aunque todo lo que haces técnicamente es espiritual, porque eres un espíritu haciendo cosas. Entonces todo viene del ámbito espiritual en ese sentido. Así que haz un plan, ponlo delante de Dios, permítele que lo cambie, pero comienza a planear. Es decir, en 1982, 81 y 82 de hecho, en febrero, el 13 de febrero de 1991, fue cuando falleció mi hija. Al otro día la enterramos. Unos meses después nació mi, mi hija y en ese tiempo, mi segunda hija, pero yo sabía que iba a estar en el ministerio en tiempo completo, pero en ese tiempo empecé a decir, Señor, bueno, ¿qué es esto? Y empecé a ver cosas que tenían que ocurrir y empecé a pensar en la idea de los equipos de vida. Y lo único que había en ese tiempo eran los grupos de células del Dr. Cho. El G12 ni siquiera, apenas estaba empezando, pero no era muy conocido y de hecho no lo habíamos escuchado de eso. Entonces dije, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo regresamos a la iglesia del Nuevo Testamento? Y me empezó el Señor como en el 91, 81, 82. Ahora no entré hasta a ministerio tiempo completo como en el 99 o el 2000, pero estaba en ministerio tanto como podía. Entonces, cuando Crystal, mi hija, nació, es interesante porque si ves la ocupación de papá, en ese tiempo estaba, técnicamente mi trabajo era que estaba ayudando a poner alfombras en el norte de Texas. Pero si ves esa ocupación que está en el certificado de nacimiento, decía ministerio o ministro. Eso era lo que yo era a los ojos de Dios. No decía cómo haces tu dinero, cuál es tu ocupación. Bueno, la realidad es que el ministerio me ocupaba 24 horas del día y empecé a escritarlo. Yo les dije que era ministro. Y les puedo enseñar un montón de cosas que les podría enseñar, papeles y planes y que me he mantenido a lo largo de los años. Primero que nada, soy un historiador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tiro absolutamente nada, porque hoy es un memorándum y 75 años ahora será un tesoro que estará en la biblioteca del Estado o algo. Pero bueno, empecé a hacer... ¿te acuerdan que hice investigación de encontrar a personas que eran asociados con John G. Lake? Y fue a ciudades y llevaba y agarraba la sección amarilla y tengo todas esas secciones amarillas todavía. Tanto sección amarilla como la sección blanca, ¿verdad? Con los nombres de las personas. Tenemos todos estos tomos que cuando nos mudamos, honestamente... a cada 6 meses nos mudábamos, casi en ese entonces, y mis hijos empezaron a crecer y ayudarme a mudarnos y me decían, ¿para qué necesitamos
estas, estos librotes. Es investigación. Estoy tratando de encontrar a gente nada más. Era increíble cómo el Señor me guiaba, aún antes del internet, a encontrar a personas. Una vez estábamos limpiando unas bodegas por aquí y encontré eh, eh, encontramos secciones amarillas del 1987 y tengo estas cosas y busco cosas y personas en ello. Pero el punto es este. Al ir en todas esas bodegas, empecé a encontrar papeles y le enseñé al staff que a mediados de los 80 escribí el, delineé cómo sería el, lo iba a llamar el Instituto Bíblico Apostólico y lo había escrito el plan y ahora como lo hemos ejecutado exactamente como lo escribí entonces cuando no tenía absolutamente nada a mediados de 80 nadie me invitaba a predicar, no pastoreaba una iglesia, apenas teníamos un carro que se movía, no estaba predicando, estaba sí testificando regularmente, no habíamos aprendido la verdad de las sanidades y todo esto. Pero la cosa es que todo lo que tenemos ahora, que es realidad, lo había escrito a mediados de los 80s, que algún día tendríamos esto. Y todo lo que he escrito lo tenemos ahora. No hay una sola cosa que escribí que no tenemos ahora. Y regreso y veo esto y digo, tiene que ser... Y no fue que lo forcé, todos llegaron. ¿Por qué? Porque lo escribí. Nacieron en mi espíritu por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios entonces logró que él se lograra todo. Hasta ahora no he escrito nada que no se ha hecho realidad. ¿Qué quiere decir? Cada año, al final del año, en diciembre, normalmente hay gente que me piden predicar o pido que alguien más predique, más bien, y aparto el diciembre para decirle, Señor, ¿qué quieres que logremos el próximo año? Y lo que creo que recibo, lo escrito y lo ponemos en marcha. Y le dije, Señor, esto fue lo que me dijiste, para acá nos vamos. Es decir, nos movemos en esa dirección, pero el Señor es quien hace que ocurran las cosas. No hace mucho, no tenía un objetivo, no había escrito nada. Todo lo que habíamos escrito ya estaba hecho y no había escrito nada nuevo, así que estaba ahí en ese momento como atorado. No tenía realmente un objetivo, algo que para avanzar, algo que me apasionara, algo que me emocionara y algo para hacer y lograr. Amo lo que hago y lo hago y me gusta viajar y ministrar y orar por personas, ministrar a personas, pero siempre tienes que tener un proyecto de fe, algo con lo que estés estirando tu fe y creciendo y que tu fe tenga que crecer. No cosas que dices, sí, siempre lo he hecho, lo puedo hacer y ya no me topa fe. No, cosas que dices, wow, si esto no lo hace Dios, no va a ocurrir, no lo voy a lograr. Es ese avance de tu propia fe, estirar hacia adelante. Y por ejemplo, tiene que haber una escuela bíblica en algún lugar y no sé cómo lo voy a hacer, pero usas tu fe para que eso nazca. Dices, ¿cómo lo hago? Ese no es el punto. El punto es que crees en Dios y Él te dice cómo y Él encuentra el cómo. Si tú puedes encontrar cómo hacerlo por ti mismo, no es suficientemente grande. Tienes que ir más allá para que Él haga más allá de todo lo que puedas pensar o imaginar. Si puedes hacer algo que puedes pensar e imaginar, no has llegado a lo imposible. Si empiezas a escribir estas cosas y empiezas a darte cuenta que necesitas esa fe. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa fe en ti que avance, que te estire. Así que estaba en este punto donde no tenía pasión porque no tenía ningún proyecto enfrente de mí. De hecho, Courtney me preguntó, ¿cómo estás? No sé, me siento así como que estoy en un lugar como cómodo, no sé, es raro. Y me dijo, ¿pero qué tienes que hacer? Y dije, tengo que encontrar un proyecto que me estire mi fe. ¿Y qué será? No sé. Entonces empecé a pensar en eso, empecé a buscar cosas y empecé a ver algunas cosas. Y
vi y dije, ese es el punto, tienes que tener algo que sea ferviente en tu corazón. No es nada más decir, ay, sería bueno tener esto. No, es algo que decir, wow, lo veré y voy a glorificar a Dios, va a ser increíble. Aunque nadie lo reconozca, Dios se va a glorificar. Así que hay cosas que me empezaron a llamar la atención, pero luego me detuve y dije, bueno, eso sería bueno, pero ¿será eso? ¿Eso ayudaría a lo que estamos haciendo y la dirección que Dios nos ha dado en el ministerio? Así que tuve que ajustar algunas cosas. Dije, ok, voy a tomarme un tiempo para decir, ¿es esta dirección alineada con toda la visión del ministerio que Dios puso? Ahora entiende, hay gente que me dice, bueno, el ministerio ha cambiado recientemente. Sí, sí ha cambiado porque hemos crecido, nos ha dado otras direcciones y otras cosas en que avanzar, pero el corazón y la esencia del ministerio es exactamente la misma. Porque nuestro enfoque es siempre entrenar, equipar y enviar a creyentes al campo para que hagan cosas, para plantar iglesias, escuelas bíblicas y crear o avanzar la presencia de los cristianos y el Espíritu de Dios en áreas específicas. Y hay cosas que decimos, sería bueno hacer esto o lo otro, pero decimos, bueno, si hacemos esto y lo logramos, eso nos ayudará a movernos hacia donde vamos, o será algo que de hecho puede ser un obstáculo. Porque para mí, honestamente, no lo sé esto de hecho, pero siempre soy muy cuidadoso, porque si empiezas a hacer ajustes, puede que no veas el resultado de ese ajuste sino hasta 3, 6 meses después. Y para el tiempo que ves el resultado de ese ajuste, estás tan lejos del objetivo que es difícil regresar a ello. Y es por eso que no lo tomo a la ligera. Soy muy selectivo en cuanto a esto. Tengo que ver y decir, por ejemplo, una de las cosas es que me encanta viajar. Me gusta experimentar otras culturas y lo único que no me gusta a veces es algunas comidas son medio raras, obviamente, pero me gusta visitar cada continente y siempre como pollo. Casi en todos lados hay pollo. O no hay pavo en algunos lados. Por ejemplo, en Sudáfrica no hay pavos. En algunos lados encuentras gatos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que me gusta viajar. No, no es siempre divertido pasar por la seguridad de los aviones y todo eso. No es divertido siempre, pero es parte de la cosa. Y lo disfruto, en verdad. Ahora, al mismo tiempo, sí y siempre he sido muy cuidadoso de asegurarme que no tengo algo tan, uh, tan bueno aquí en casa que, por ejemplo, nunca hemos comprado una casa grande o no queremos vivir demasiado cómodo que diga, ay, no quiero viajar, mejor no necesito viajar, me quedo aquí mejor. Prefiero que mi vida acá sea un poco más complicada o más difícil en el sentido de comodidades, que sentirme tan cómodo que no quiera ir al campo misionero, ir a otros lados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reconozco que eso podría ser una tentación y no quiero caer en eso. Entonces tienes que ver hacia adelante y darte cuenta que hay ciertas cosas. Me gustan las artes marciales, como ustedes lo saben. Lo he disfrutado desde siempre. Hablar de cosas así y la historia de ello es tan interesante también, pero reconozco que hay ocasiones que si se empieza a ocupar mi mente demasiado, tengo que asegurarme de detenerme y mantenerlo a distancia. Digo, ok, esto está padre, pero me tengo que seguir tengo que estar enfocado. Y obviamente hago ejercicios golpeando el saco y todo eso, y eso es como ejercicio. Hay estas artes marciales, o sea, aparte de hacer pesas, obviamente me ayuda físicamente también esos entrenamientos, pero al mismo tiempo tengo que cuidarme de mi estado mental porque es fácil que me vaya mucho a eso porque cuando hacía artes marciales hacía combate realmente, era
pelear para ganar y golpear al cuello, a la entrepierna y todo eso. Entonces tengo que entrenar cuidadosamente porque muchas veces tienes ese estado mental que se forma así tu pensamiento siempre de que se trata de combatir y de ganarle lo más rápido y puedo lastimar a alguien. Entonces tengo que mantenerlo como un hobby y no como combate. No sé si esto tenga sentido para ustedes, pero tengo que me tengo que asegurar de no cruzar esa línea en el momento que tenga que regresarme. Porque si cruzo esa línea y tengo que regresar, ¿cómo voy a saber que me tengo que regresar? Porque en algún momento o alguien murió o no pude lograr resultados. Así sé que me estoy yendo demasiado lejos. ¿Por qué? Porque entonces tengo que regresar. No quiero que alguien muera o que no vea resultados antes de reconocer que tengo que regresar. Tengo que mantenerme en el lugar donde puedo estar con buena condición física, pero que no me cueste la efectividad para el reino. Tiene que haber un balance. Y eso es guerra espiritual, porque empiezas a hacer algo y el enemigo trata de distraerte con eso. Amén. Ok, tengo que parar. Nos vemos en la siguiente sesión. Ayúdenos en la misión de compartir el Evangelio alrededor del mundo. Juntos podemos establecer el estándar de vivir la vida de dominio.